Bueno, mi nombre es Silvina Vázquez, soy periodista argentina. Salí de Argentina hace aproximadamente 18 años, siguiendo el trabajo de mi marido, y viajamos por todo el mundo. Vivimos en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Montreal. Y ahora esta es mi casa, Montreal. Soy canadiense de adopción, argentina de nacimiento. Y decidí desde hace 5 años trabajar en una radio multicultural para la comunidad latina de Montreal. El nombre de la radio es Onda Latina, tiene poca importancia, pero es mi puente de comunicación después de muchos años de no ejercer el periodismo con la gente. Mi deseo es comunicarme. Y bueno, cada semana, desde hace 5 años o 6, ya casi les comentaba, escribo sobre cultura, política internacional, que son las dos, las dos pasiones, más allá del deporte y claro, de mis hijos y mi familia que tiene mi vida. Pero bueno, más allá de las presentaciones, que bueno, por primera vez son obligatorias, como les decía, mi informe es semanal e intento y decidí utilizar las redes sociales para comunicarme con más gente. Espero que lo logre, espero poder ser escuchada por más personas, simplemente, porque esa es la función de los comunicadores, comunicarnos y contar lo que leemos. Paso leyendo los diarios del mundo. Recibo el diario Le Monde de Francia, que fue mi último país en donde viví, en París, una experiencia magnífica. Desde allí fui corresponsal para esta radio CFMB aquí en Montreal. Pero el informe de esta semana se va a referir, honor obliga, a un escritor justamente argentino, Julio Florencio Cortázar. Él se celebra este mes el centenario de su nacimiento. Nació en Bruselas por circunstancias de la vida. Su padre era diplomático en ese país y decidió vivir en Francia, dado que se oponía, claro, como muchos, desde ya, al gobierno militar argentino. Pero más allá de la personalidad de Julio Florencio Cortázar, me referiré a un término que mi ignorancia llevó a investigar y que es cronopio, propio de varios de sus cuentos. Cronopio significa, y fue por primera vez una palabra utilizada, y el primer protagonista que fue honrado con el calificativo fue Louis Armstrong, cuando presentaba un concierto en un teatro de Champs-Élysées en París. Cronopio se refiere a personas que son ingenuas, idealistas, desordenadas, sensibles y poco convencionales, en contraste con otros personajes o personas que se llaman famas. Así los definió Cortázar, y que son rígidos, organizados y sentenciosos. El término cronopio sirvió para definir a partir de entonces a muchos artistas y personalidades destacadas. Cortázar nació, como dije antes, en Bruselas el 26 de agosto de 1914 y murió en París el 12 de febrero de 1984. Escritor, traductor e intelectual argentino, optó por la nacionalidad francesa, justamente como dije antes, por su oposición al gobierno militar argentino. Maestro del relato corto y la prosa poética, se lo puede ubicar en el realismo mágico literario y hasta en el surrealismo literario. Luego de regresar a Argentina, vivió su infancia y adolescencia en un suburbio del sur de Buenos Aires, Banfield, pero su infancia se dice que no fue feliz. Fue maestro, también fue profesor de filosofía francesa. Se casó 2 veces y estuvo involucrado en la política latinoamericana de los años 60 y 70. Su tumba se encuentra en el cementerio de Montparnasse, en París, y parece mentira. Perdón, Julio Cortázar, por allí pasé muchas veces y no pasé a rendirte el debido homenaje. Pero bueno, jugando a la rayuela de la vida, quizá por allí pase nuevamente y pueda rendir el homenaje merecido. Y hablando de cronopios, o sea, personas sensibles, ingenuas, idealistas, nada mejor que los directores, productores y actores que forman parte
de una fiesta, les cuento, una fiesta enorme que tiene Montreal, que es el Festival Internacional de Cine. Por supuesto, entre muchísimos festivales que honran esta magnífica ciudad, los cuales en muchos casos, con muchos de esos directores y productores y actores, tuve el placer de conversar y entrevistar. En muchos casos las películas que se presentan lo que hacen es reflejar las miserias, los problemas endémicos, por ejemplo, el desempleo y los desalojos en España, la sociedad francesa con sus miserias personales y familiares, y en el caso de una película especialmente, que es la que presentaré esta semana, una película iraní, fue descrita, así se llama la película Tell Me of the Seas, del director Reza Alamezadeh. Se trata de un cuento de dos madres e hijas, unas imaginarias y otras reales, compartiendo una prisión. Se trata del relato que describe la historia de los prisioneros políticos asesinados por Khomeini en 1988 y enterrados en tumbas comunitarias en Kabaram. Reza Alamezadeh es un cineasta iraní holandés, tiene doble nacionalidad, que sufrió los horrores de la guerra civil y la cárcel, pero logró despegarse de estos horrores y hoy es profesor y aclamado cineasta. Bijan Samoradi es el productor. No se escapó tampoco a la prisión y al horror, y al igual que Reza, es una persona reconocida en el mundo por su trabajo. Tanto el documental como la película están basadas en la revolución sangrienta conocida como la Revolución Islámica, que tuvo lugar en 1979 en Irán. La pelea fue entre Mohammad Reza Shah Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, y el gran Ayatollah Khomeini, líder de la revolución y apoyado por organizaciones islamistas de izquierda. El Shah Pahlavi dejó Irán hacia el exilio en el año 1979, cuando comenzó la revolución, y fue así el último monarca persa. La revolución tuvo lugar en un país sin una crisis aparente por aquellos años, pero logró instaurar una teocracia autoritaria en contra del mundo occidental, el reemplazo de una monarquía semiabsoluta pro-occidental. En el medio de estos conflictos aparece una persona que intervino, claro, en favor de las víctimas justamente de este conflicto, y me refiero a Shirin Ebadi, abogada, militante por los derechos humanos de los niños y de las mujeres. Fue la primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz en octubre del año 2013. Fue también una de las primeras catedráticas iraníes de derecho comercial, y también fue la primera abogada y jueza justamente que tuvo el país. Sufrió años de prohibición, pero mientras esos años pasaban, no perdió el tiempo. Escribió libros, artículos. Pertenece a una religión independiente llamada Bahá'í y hoy reside exiliada en Londres. Es una persona tranquila, cálida, y a la que tuve el gusto de conocer, sentarme a su lado, sentir esa vibración de paz y de justamente el placer por la tarea bien hecha. Fue invitada de honor al Festival Internacional de Cine de Montreal, justamente como apoyando esta película iraní, ya que ella fue defensora de las mujeres encarceladas con sus hijos. Se refiere a una sociedad, ella, la persa, claro, como una sociedad en formación y a la que llevará años lograr la paz. Esto fue ante una pregunta mía de cuándo el mundo se iba a poner de acuerdo, y sobre todo el mundo en Medio Oriente se iba a poner de acuerdo con tantas desavenencias, ya sea culturales, religiosas, personales, en fin. Bueno, los dejo con la protagonista. A ella entrevisté. Mi nombre, nuevamente, Silvina Vázquez, y las respuestas, nada mejor que de los propios protagonistas de la vida. Muchas gracias por escucharme y espero poder comunicarme cada semana con ustedes. Desde aquí, desde Montreal. Para ustedes, para el mundo, Silvina Vázquez.